dos patologías. Uno que es la bronquiolitaria y otro es el absceso pulmonar. Vamos a ver a continuación lo que es la bronquiolitaria. Tenemos la bronquiolitaria con una dilatación anormal y permanente de la pared del bronquio. Entonces, si nosotros definimos de esa manera, estamos frente a una enfermedad, a una patología irreversible. Ya la vi. Si es irreversible, no va a tener cura. Por lo tanto, toda nuestra estrategia farmacológica, clínica, de tratamiento va a dedicarse solamente a tratar de paliar la enfermedad, de mejorar la enfermedad. ¿De acuerdo? Haciendo un poquito de historia, ya la INEC, fíjense, en 1819 ya había descrito esta enfermedad, ¿cierto? Y sugirió de que esta dilatación de los bronquios se debía a una retención de las secreciones que producían destrucción secundaria de la pared del bronquio. Y esta destrucción de la pared del bronquio producirá más aún la dilatación del bronquio. ¿Cierto? Próximo punto. Epidemiológicamente, la bronquiolitis que se produce en el niño, ¿cierto?, es la inflamación que va a destruir la pared del bronquio en la primera infancia y va a ser productora de la bronquiectasia en la infancia. Otros antecedentes que hay que tomar en cuenta es el sarampión y la tos ferina. En no sé qué país, antes del Perú, en tu país está apareciendo la tos ferina, ¿cierto? La tos ferina o coque luche, ¿cierto? Después de que tanto tiempo ya se ha erradicado esta enfermedad, nuevamente está apareciendo, con muchos casos, ¿cierto? Se ha presentado. Próxima pregunta. Es un síndrome anatomoclínico con dilatación anormal, permanente, irreversible de las vías respiratorias por destrucción de la pared bronquial. Cuando hay destrucción, como hemos visto, por ejemplo, en las otras patologías anteriores, nosotros no podemos hablar de cura. No podemos hablar de cura, ¿cierto? Entonces hablamos de problema que vamos a mejorar, que vamos a curar la infección, sí, pero la patología no vamos a curar. ¿Ya? Próximo. Etiológicamente se va a clasificar la bronquiolitasia en congénitas, que vienen desde el nacimiento, y las más frecuentes, que son las adquiridas o secundarias. Es pregunta de examen, por favor. ¿Ya? Las congénitas se producen por una anomalía en el desarrollo embrionario del árbol bronquial. ¿Qué quiere decir? De que hasta los 3 primeros meses, ustedes saben por embriología que han llevado, que es donde se forma toda la estructura anatómica del ser vivo. A partir del tercer mes es crecimiento y desarrollo. ¿No es verdad? Estas congénitas se presentan generalmente en personas aparentemente sanas, que no tienen ningún otro tipo de patología. El más importante de las congénitas
es el síndrome de Cartagena. Pero este síndrome tiene dos características. Es la bronquiectasia primaria o congénita y la dextrocardia. Síndrome de Cartagena, hay dextrocardia. ¿Qué quiere decir? De que el corazón está en el lado derecho y hay transposición de los grandes vasos que ustedes van a llevar en cardiología, ¿no? O sea, elevado. Secundaria o adquirida. ¿A qué? A procesos bronquiales crónicos. ¿No es verdad? Por obstrucción bronquial, por un tumor, por cuerpo extraño, que produce lesión, necrosis de la mucosa bronquial y esta se dilata. Por infecciones bronquiales crónicas con destrucción irreversible, como el caso de la tuberculosis, las neumoconiosis que ya hemos visto y la neumonía necrotizante. Patológicamente, ¿qué vamos a encontrar? En un corte histopatológico, la pared bronquial está inflamado, retraído y fibrosado. Las células ciliadas están dañadas o ausentes. La mucosa bronquial es completamente lisa y engrosada. Hay pérdida del tono normal de la pared. O sea, la pared se contrae. ¿No es verdad? Por eso que en el asma hay una broncoconstricción. En el caso de la bronquiectasia, el músculo ha sido destruido, la mucosa ha sido destruida, por lo tanto, no tiene tono. Y el área afectada se encuentra dilatada y flácida. Como cuando inflamos un globo, ¿no es verdad? Inflamos un globo y ya no vuelve más a su estado normal. Próximo. Y aquí tienen un ejemplo, ¿cierto? Normal, ¿cierto? La pared del bronquio. Y este es de la bronquiectasia, ¿no? Donde tiene una pared adelgazada, ¿cierto? Y el lumen bronquial está muy amplio. Este es un diseño de un bronquio normal en sus ramificaciones, pero en el lóbulo inferior ustedes ven están aumentadas de diámetro. El aumento de secreción isopatológicamente va a producir la obstrucción bronquial y esta obstrucción bronquial va a predisponer a la infección. ¿Cierto? ¿Por qué va a predisponer a la infección? Porque es un caldo de cultivo donde los gérmenes van a cultivarse y van a infectar el pulmón. Estas secreciones que están infectadas en el nivel de la pared del bronquio van a producir obstrucción y por lo tanto, como son infecciosas, van a producir lesión de la pared bronquial. Esta lesión de la pared bronquial, desgraciadamente, es irreversible, porque va a formar tejido cicatricial y pérdida del tejido bronquial. La musculatura del bronquio y la mucosa bronquial van a ser destruidas, se van a microsar. Y de esta manera, como último paso fisiopatológico, se produce la dilatación del bronquio. ¿De acuerdo? Y aquí ustedes ven. Aquí es un diseño de un bronquio normal. Y aquí está un bronquio bronquiectasia. ¿Ya? Bien dilatado. Es una pieza larga. Esta es pregunta de examen, por si acaso, jóvenes, ¿ya? La clasificación patológica, o sea, el patólogo agarra y hace los cortes y clasifica de la siguiente manera: cilíndricas, que es la dilatación secular del bronquio,
¿cierto? Las paredes son paralelas. La bronquiectasia sacral, como un balón, ¿cierto? La bronquiectasia quística es como una ampolla bien grande. Y la varicosa son dilataciones, normal dilataciones, como las cuentas de un rosario. ¿Conocen, no? El rosario, ¿cierto? Entonces, estas son las cilíndricas, ¿no? Las varicosas, donde ustedes ven dilataciones normal, dilataciones normal. Y aquí son las quísticas o saculares, que tienen formas de sacos. ¿Cuáles son las complicaciones de la bronquiectasia? Lo primero, lo más molesto, es que constantemente está expectorando. Y no es una expectoración, pues, agradable, ¿no? ¿Cierto? Estás en una reunión o estás con una morada flaco y comienzas a toser y comienzas a expectorar. ¿Cierto? Tu enamorada te dice, bueno, flaco, andame, ¿no? A cualquiera. Entonces, hay una supuración broncoquimolar realmente muy. Esta supuración tiene mal olor, por lo tanto tiene halitosis. Y esta halitosis hace que el paciente sienta todos los alimentos ese olor. Comienza a tener ese sentido de que todo está con ese olor. Por lo tanto, deja de comer y va a la desnutrición. Pero más allá, como las infecciones se transmiten de vía hematógena y nosotros tenemos circulación a nivel bronquial, pueden ir al cerebro y producir metástasis, focos infecciosos a nivel cerebral. Las bronquiectasias son la causa de la hipertensión pulmonar, por lo tanto, el cáncer pulmonar, pero hemos visto, no es verdad. Y un cuadro que se observa es la osteoartropatía, o sea, los dedos en palillo de tambor sin que tenga el paciente un problema respiratorio crónico, porque esto es bronquial, no es alveolar. Se denomina la osteoartropatía néutica hipertrófica de Pierre-Marie, ¿cierto? Que es el científico médico que ha descubierto este signo. Ahora, ¿qué síntomas va a presentar este paciente? Van a disfrutar de un poco disfonía. Todas las patologías respiratorias, bajas o altas, siempre tienen tos. ¿Cierto? Expectoración purulenta, en ocasiones fétida. Cuando la infección es bastante importante y la dilatación del bronquio es bastante grande, es de tipo sacular, se forman costras a nivel de la mucosa bronquial y que con el acceso de la tos se libera y produce sangrado bronquial y se mezcla con la expectoración y da los hematoides. ¿De acuerdo? Este es un signo que le molesta al paciente y que a veces no quiere descansar, no quiere dormir, sino que quiere estar sin
La tos en el paciente empeora cuando éste está en decúbito. Hay disnea de esfuerzo que, dependiendo de la extensión de la bronquiectasia, puede llegar a disnea de reposo. Pérdida de peso, hipocratismo digital, el síndrome de Pierre-Marie, la litosis, y por lo tanto va a existir anemia de tipo nutricional con parálisis. ¿No? Próximo. A la inspección, ¿qué van a encontrar ustedes en un paciente? Puede existir asimetría torácica con disminución de volumen del hemitórax afectado, con inamovilidad. Hay disminución de los movimientos respiratorios a nivel de la adhesión de la bronquiectasia. En la palpación, disminución de la elasticidad y disminución de la expansibilidad. Cuando dice 33, existe disminución del volumen vesicular. A la auscultación podemos auscultar zombos y sibilancias, ¿no? Porque puede estar comprometido bronquios de mediano calibre y bronquios de pequeño calibre, pero no hacia el alveolo. No está comprometido el alveolo. O sea, el intercambio gaseoso no está alterado. Aquí tienen un diseño y aquí tienen los signos, síntomas que ya hemos presentado. El diagnóstico es clínico, en primera instancia. Y como apoyo del diagnóstico, debemos pedir una radiografía de tórax, posterior anterior y lateral. Se debe realizar la broncografía, que ahora no se realiza, que es la investigación de una sustancia de contraste a nivel del arco bronquial y nos determina claramente qué tipo de bronquiectasia existe, que ha sido sustituida por la tomografía axial computarizada. En la radiografía de tórax vamos a observar aumento de la trama broncovascular, imágenes quísticas con niveles intraaéreos y el signo del Casimir, que es patognomónico de la bronquiectasia, que son imágenes paralelas, gruesas, por el rozamiento de las paredes bronquiales, especialmente en las bronquiectasias de tipo cilíndricas. ¿Ya? A ver, para ver un poquito mejor. Estas son las imágenes de las bronquiectasias quísticas, ¿cierto? Y si nosotros observamos aquí, fíjense aquí, ven algo negro. Con dos paredes gruesas. Ese es el signo del Casimir. En el izquierdo. Acércate. ¿Ven? No te sientes mal. Dale, cuate. Rato, estás saboteando. Estas son las imágenes en seno, donde ustedes ven en el interior una imagen oscura negra que es el aire y alrededor rodeado de una pared gruesa. ¿Cierto? Ustedes ven ahí. Aquí también da para percibir, fíjense, el aro blanco y el centro oscuro. Aquí da para percibir mejor las vías de tranvía, o sea, es imagen de cierres de tren. Fíjense, aquí ven ustedes el bronco, ¿cierto? Esta hilera negra y paralela, ustedes ven
dos paredes blancas, gruesas. Esa es la pared bronquial. Aquí también ustedes pueden observar. ¿No es verdad? A los laterales se encuentra el bronquio y en el medio el aire. Próximo. Estas son las imágenes en serio de un anillo de seno, ¿cierto? Donde ven una imagen redondeada blanca y en medio está el aire. Una tomografía computarizada, vamos a observar con mejor detalle los niveles hidroaéreos en el interior del bronquio dilatado. Las imágenes en red de tranvía que están bien determinadas. Las imágenes quísticas en el racimo de uva, parece ser un racimo de uva. Los bronquios periféricos dilatados y las imágenes en anillo de seno. Fíjense, aquí no hay donde perderse, ¿no? Es verdad, ¿cierto? ¿No? Salud. ¿Qué ha pasado, Juan? Esta es otra imagen. El tomografía, esta es otra donde está el septum. Aquí bien claramente se ve, ustedes perciban la imagen en siguiente trámite. ¿Cierto? Siguiente tregua. La parte del bronquio, el aire interior y las paredes muy engrosadas, ¿no? Fíjense. No, entonces la broncografía se utilizaba mucho para determinar qué tipo de bronquiectasia y la extensión de la bronquiectasia. Esto generalmente se realizaba a solicitud del cirujano, porque como vamos a ver, el tratamiento definitivo es quirúrgico. Entonces el cirujano quería determinar la extensión de la bronquiectasia. Se afectaba un segmento, un lóbulo o todo el parénquima pulmonar, todo normal. Luego vino el advenimiento de la broncoscopía. En la broncoscopía se hace la exploración endoscópica de la vía aérea, donde se toman muestras del lavado bronquial para mandar y determinar qué germen está produciendo la infección. Y en ocasiones se realiza el toilet endoscópico. El árbol bronquial está lleno de secreciones y se comienza a lavar y sacar toda esa secreción. Esta es una broncografía. ¿Ya? Es una imagen de una broncografía donde ustedes ven la cantidad de bronquiectasia que tiene todo el pulmón derecho. ¿No es verdad? Esta es otra del pulmón. Fíjense. Pero no está tomando mucho el lóbulo superior, ¿cierto? Pero el lóbulo inferior y el lóbulo medio están comprometidos. Ahí están una broncografía de las bronquiectasias quísticas. El tratamiento, como les decía, nosotros no curamos la bronquiectasia, no. Solamente hacemos de que se pueda eliminar la secreción con medios farmacológicos y también aquí entra ya una especialidad fundamental de las ciencias de la salud, que es la fisioterapia respiratoria terapéutica. ¿Cierto? Esto nos sirve para realizar la higiene bronquial y la eliminación de secreciones. Nosotros como médicos utilizamos lo que es la broncofibroscopía para realizar el toilet
Debemos dar expectorantes, mucolíticos, oxigenoterapia si el paciente se quiere, hidratación oral o parenteral, broncodilatadores en aerosoles, si es que precisara más. Antibióticos, de todos los antibióticos pueden utilizar amoxicilina, cefalosporinas, fluoronas, dependiendo del germen que esté produciendo la infección. Tratamiento definitivo, que es pregunta de examen, quirúrgico. Puede ser una lobotomía, puede ser una neumonectomía. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces voy a preguntar en el examen. ¿Sí? Ya. Vámonos con el absceso pulmonar. Absceso pulmonar. Dale. ¿Cómo definimos el absceso pulmonar? Con un área localizada de destrucción y necrosis del parénquima pulmonar o del tejido pulmonar. No solamente el reo, sino aquí ya es todo el tejido pulmonar. Próximo. Antiguamente, según la historia de la medicina, esta era una enfermedad devastadora, mortal, ¿cierto? Y que dejaba secuelas como la desnutrición o caquexia y se abría hacia el espacio pleural produciendo un empiema. Cuando curaba siempre deja una secuela que es la bronquitis, ¿cierto? Desde que el advenimiento de la era antibiótica, que se utilizaron las sulfonamidas y las penicilinas, y actualmente el absceso ha ido ya no ser tan inmortal. Entonces, desde el advenimiento de los antibióticos ya es curable, ya se cura el absceso pulmonar. ¿De acuerdo? Podemos decir, como en la gráfica que tenemos aquí, es un proceso supurativo circunscrito con destrucción y necrosis del pulmón. Puede ser pútrido cuando es de tipo anaeróbico y no pútrido por bacterias aeróbicas, ¿cierto? Cuando es pútrido es por bacterias anaeróbicas. Realmente cuando va a eliminar ese paciente el contenido del absceso pulmonar, realmente es un horror que no pueden ustedes soportar y el mismo paciente no tolera. ¿Ya? Dale. Entre su clasificación del absceso puede ser por aspiración. Aspiración del contenido gástrico que hemos visto que era la neumonía de Mendelssohn, ¿se acuerdan, no? ¿Cierto? Por bronco, aspiración. El absceso post-neumonía necrotizante o por vía hematógena. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente se produce un absceso, ¿ya? Un fodunco. Entonces, el absceso es de tipo hematógeno. Se puede producir dependiendo del gen que está produciendo. Esto generalmente se produce más en las infecciones estafilococcales, ¿cierto? A través de la sangre, ustedes saben que por vía venosa llega todo al
pulmón. Y en el pulmón produce una neumonía y como consecuencia de la neumonía produce el absceso pulmonar, si no es tratado aquí. ¿Ya? Y el absceso pulmonar secundario a un proceso obstructivo, ¿no? Entonces, esto hemos visto mucho en pediatría y también en adultos. Cuando apareció, ¿se acuerdan ustedes? Esas hojuelas, semilla de qué era, hasta ahora parece que de girasol, ¿no? De girasol. Entonces, aspiraban y se iban directamente al árbol bronquial y este obstruía un bronquio. Puede ser un bronquio segmentario, ¿cierto? En el niño generalmente un bronquio global. Esto se impactaba y comenzaba a producir necrosis y se destruía el parénquima pulmonar y producía el absceso secundario. Para que se produzca el absceso pulmonar por aspiración, tiene que tener algunos requisitos, ¿cierto? Uno de los requisitos es de que el reflejo de la tos, que normalmente tenemos, que es un mecanismo de defensa, cuando llega cualquier situación a tus cuerdas vocales, quiere entrar hacia la tráquea, inmediatamente le da la tos. ¿Ya? Este reflejo puede estar abolido. ¿Y en quién puede estar abolido? A ver. Ustedes están llevando cirugía, ¿no? Están llevando anestesio, ¿cierto? No, no están llevando. Ya han llevado. Ah, entonces ya saben cosas de fisiólogo. ¿Qué es lo que sucede? Se anestesia todo, ¿cierto? Y el reflejo de la tos está molido. Pero el anestesiólogo tiene una otra cirugía. Y antes de que se recupere completamente, pues no. Ese bronco aspira al paciente. Porque no hay el reflejo de la tos que le defienda a ese paciente. ¿Ya? En el VAR positivo crónico, alcoholismo crónico. ¿No es verdad? No en el VAR de acuerdo. En el estatus convulsivo. Por eso es de que ustedes cuando ven a un paciente convulsionando, hay alguna gente que le coge inmediatamente una cuchara o no sé, ¿no? ¿Cierto? Para evitar que se vuelva en alteraciones de la conciencia. Y se ha visto en la gingivitis turbulenta, hay microaspiraciones que va a conducir a la producción del absceso por aspiración. El absceso postneumónico, generalmente en la neumonía estafilocócica y en la neumonía por Klebsiella, que es la neumonía necrotizada. ¿Secundario a qué? A un proceso obstructivo, ¿cierto? El cáncer pulmonar es una de las causas de producir el absceso por obstrucción. El infarto pulmonar producido, que vamos a ver en el tromboembolismo pulmonar de tipo infeccioso, ¿cierto? Va a producir un infarto pulmonar de tipo infectado, el quiste pulmonar infectado y cuerpos extraños. La localización del absceso a veces es importante. Cuando se aspira un cuerpo extraño, ¿verdad? Generalmente se va a ir a localizar en el segmento posterior del lóbulo superior derecho. Es así. ¿Ya? Entonces va directo. En el segmento
superior del lóbulo inferior izquierdo. Cuando está el paciente en posición superior. Ya, no hay poquito de acá. Si no está. Posición superior. Próximo. Espera un ratito. Ya, vale. Ya hemos explicado eso. Ahora, la adquisición del abscesor depende, al igual que en la neumonía que hemos llegado, ¿cierto? Va a depender dónde lo adquieras. Puedes adquirirla intrahospitalariamente, donde los gérmenes realmente son muy agresivos, ¿no? Tenemos la Klebsiella, la Pseudomonas, la Cesárea, y ahora ya ha aparecido un número de gérmenes, especialmente en la terapia intensiva. Y en la extra hospitalaria, generalmente el 95% se deben a gérmenes anaerobios. ¿Ya? El bacteroides melanogénicos y el bacteroides fragiles. Cuando ustedes vean que el absceso pulmonar es único, ya, va a ser generalmente producido por un solo gen. Puede ser de tipo aspirativo, puede ser de tipo hematológico, pero cuando tenemos abscesos múltiples bilaterales, estamos frente a una estafilococia pulmonar. ¿De dónde van a venir el absceso? Hematógeno. De una cronoflebitis venosa supurativa. Generalmente en los pacientes que tienen balas en el pie diabético, que ustedes van a llevar en clínica, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuáles son las complicaciones? Puede abrirse el absceso a un bronquio de drenaje y produce la vomitar. El paciente se viene y te dice, doctora, el día de ayer he vomitado, pero he vomitado fétida, más de 1 litro. ¿Cierto? A eso se denomina vómito. ¿Ya? Y si tú le sacas una radiografía, vas a encontrar una cavidad con nivel hidroaéreo. Cuando se puede abrir ese absceso, se abre a la cavidad pleural, va a producir el empiema pleural, que te semeja un desame pleural. Y lo peor de este tipo de complicación es la fístula broncopleural. ¿Qué quiere decir? Que el bronco sigue frenando hacia la cavidad pleural y el cirujano tiene que colocar un tubo de drenaje para seguir, y ese pulmón no sale. Por lo tanto, el absceso, según su evolución, se ha clasificado en absceso pulmonar agudo y en absceso pulmonar crónico. Tienen tiempos. Decimos de que es un absceso pulmonar agudo cuando la duración es menor de 6 semanas. Si en esas 6 semanas el absceso pulmonar es curado, listo, se acabó. El absceso pulmonar agudo que ha cedido al tratamiento antibiótico terápico. Cuando no ha cedido frente al tratamiento farmacológico, lo denominamos absceso pulmonar crónico, que va más allá de las 6 semanas.
tratamiento es quirúrgico. Y aquí tenemos la definición. Se resuelve en 6 semanas por tratamiento clínico y el otro no se resuelve con el tratamiento clínico, va más allá de las 6 semanas. El tratamiento es la cirugía, ¿cierto? Tiene que ser la neurotomía o la lobectomía, dependiendo del absceso. ¿Cuál es la clínica? Tos seca y posteriormente productiva, ¿cierto? Con salida de secreción purulenta. Febrícula en primera instancia. ¿Qué quiere decir? 37, 37,5 hasta 38. Posteriormente se instala una fiebre continua. 39 hasta 40 grados. Dolor en el hemitórax afectado. En ocasiones puede presentar hemoptisis, dependiendo del compromiso vascular que tenga ese absceso. La expectoración turbulenta fétida, la vómita, ¿cierto? Que es la salida del vómito. La expulsión de la secreción fétida, abundante, pérdida de peso. Dale. Al examen físico podemos encontrar los dedos del palillo y el tambor, a la percusión matidez, a la auscultación en volumen celular está ausente, no hay. En cambio, una neumonía local única de foco único encontramos crepitaciones, ¿no es verdad? ¿Cierto? Cuando se ha vaciado este absceso, podemos auscultar el soplo autor, como si estuviera soplando en una hora. ¿Cierto? Dale. El diagnóstico se realiza mediante el examen físico. Una buena anamnesis, un buen examen físico, ustedes van a ser clínicos. Se solicita una radiografía de tórax, posterior anterior, lateral para ubicar al absceso. La tomografía de tórax que nos ayuda con mejor detalle y siempre pedir de la secreción becal micológica y realizar la broncofibroscopía para establecer cuál es la etiología de ese absceso pulmonar. Si es un cuerpo extraño, retira ese cuerpo extraño y se viene toda la secreción. Si es un tumor, bueno, biopsias, ya has visto de que es un tumor que está produciendo la obstrucción del bronquio y es la etiología del absceso. ¿Cierto? Y este es un absceso parcialmente revelado. La imagen hidroaérea. Todo esto es contenido líquido y aquí está el aire. ¿Cierto? Aquí ustedes tienen también otro absceso pulmonar. Ya casi terminado, donde ven el nivel hidroaéreo. Aquí tienen ustedes un poco mayor con un nivel hidroaéreo. Y aquí ya no se puede equivocar uno, ¿no? Ya casi el absceso ha sido parcialmente, casi por su totalidad, eliminado. Fíjense aquí. ¿No? Esta es la pieza anatómica de un absceso proximal. Y este es por un cáncer. ¿No? Es un cáncer, todo esto es proceso neoplásico. Una lateral, un anterior posterior, ¿cierto? Esta es una normal,
radiografía normal, y de pronto el mismo paciente aparece con esta imagen. ¿No? Y en la tomografía se observa de esta manera. Las radiografías, la tomografía donde ustedes observan, ¿no? El absceso. Aquí tenemos abscesos múltiples, ¿cierto? Por estafilococo. Esto es un absceso grande, lo mismo que aquel, ya está parcialmente drenado, igual que este. Entonces tenemos, siempre es mandatorio análisis, un buen examen clínico. Ya. Después solicitamos todo lo que ustedes gusten. Próximo. Tratamiento. El tratamiento del absceso que hemos visto, en el absceso siempre debemos empezar con el tratamiento clínico, ¿no? Y cuando el absceso ya va a la cronicidad, es perentorio el tratamiento clínico, es definitivo. Próximo. En el tratamiento clínico, generalmente la penicilina sódica hasta ahora se sigue utilizando, pero una dosis sumamente elevada, 24 millones de unidades de penicilina por día. La cefalotina, la cefixima, la lincomicina, el metronidazol que tenemos que utilizar para qué gérmenes. A ver, farmacólogos, enséñenme. ¿Para qué gérmenes utilizamos el metronidazol? A ver, igual. Anaerobios, ¿cierto? Para anaerobios. En gastroenterología ustedes utilizan para las amebiasis, ¿verdad? La cipro, la levofloxacina, la vitacina, y actualmente se están utilizando el ibuprofeno, ¿no? El tratamiento quirúrgico, la disección del absceso por segmentotomía cuando está comprometiendo un segmento, lobectomía, un lóbulo, o cuando está comprometiendo todo el pulmón, neumectomía. Pero tenemos que tener que es el paro. A ver, ¿qué me dice? Para hacer la neumectomía, el cirujano tiene que saber cuándo va a ser. ¿Qué es el paro? Tiene que tener en cuenta el cirujano. ¿Le hago o no le hago? Sí. Wow. Entonces, si es el pulmón derecho y quiere hacer neumonectomía, va a pensar 2 veces. Porque si no, ese paciente queda con insuficiencia respiratoria. Yo creo que ese es una. Las complicaciones del absceso, ya hemos visto la diseminación por la vómita intrapulmonar, ¿no? Si el absceso está en el lóbulo superior o en el lóbulo inferior, entonces por la vómita puede pasar al pulmón sano, ¿cierto? Puede producirse, abrirse a la pleura, dar el empiema pleural. La metástasis séptica al cerebro, la desnutrición, insuficiencia cardíaca y la anemia nutricional. ¿Con qué debemos hacer el diagnóstico diferencial del absceso? En primer lugar, con la tuberculosis, ¿cierto? Cuando es una tuberculosis cavitaria hay que tener mucho cuidado,
¿cierto? Porque a veces se semeja lo que es un absceso pulmonar. La actinomicosis pulmonar es un hongo. El carcinoma pulmonar abscedado son tumores pulmonares grandes, gigantes, que se necrosan y se abscedan, ¿no? El empiema enquistado a nivel de la pleura, las bronquistasias saculares grandes, gigantes, y el quiste broncogénico. Esto es una diferencia que nosotros tenemos que tener en mente frente a un cuadro de absceso pulmonar. ¿Cómo podemos realizar la prevención de la aparición del absceso pulmonar? Si pensamos en el absceso pulmonar, debemos realizar rápidamente el tratamiento. Mejor aún si nosotros realizamos un tratamiento rápido, enérgico, con los medicamentos adecuados de las infecciones respiratorias bajas, como ser las neumonías. Debemos evitar anestesia general en procedimientos no muy de cirugía no muy agresiva, de cirugía alta, como ser las exodoncias. Algunas damas, algunos caballeros también tienen miedo, ¿no es verdad? Y tienen que hacerse la exodoncia del tercer molar, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Que llaman la abuela del juicio, ¿cierto? Y no aguantan, entonces, anestesia, por favor. Va a aspirar el contenido, y si aún todavía es una pieza dentaria que está con infección. Evitar anestesia general en cirugía que hacemos paranasales, en las sinusitis. Debemos realizar la broncofibroscopía o vaya antecedente de aspiración respiratoria inmediatamente para evitar de que lesione la mucosa bronquial y obstruya todo. Cuando se diagnostica el quiste broncogénico, se debe hacer la resección inmediata, quirúrgica, de este quiste, evitar que quiste de esto. Ya no tengo soluciones. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, nada. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente el tema vascular. ¿Ya? Ya hemos visto en la primera clase que hemos hecho el recordatorio de la anatomía vascular de la circulación menor, donde cambia toda la estructura, ¿no es verdad? Y había una pregunta, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cierto? Una cosa, las respuestas, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué alteraciones fisiológicas se producían en la circulación menor, ¿no? ¿Cierto? El lecho vascular pulmonar al provenir toda la sangre del organismo, de la parte venosa, del metabolismo, se convierte en un filtro que retiene todas las partículas, sean infecciosas, todo, a nivel del pulmón, ¿cierto? Provenientes no del lecho arterial, sino provenientes del lecho venoso sistémico. Próximo. Dale. Por lo tanto, la tromboembolia pulmonar ocurre
cuando hay un trombón que se produce en las venas. ¿Cierto? Y este trombo, cuando se libera, se convierte en émbolo y pasa por toda la circulación venosa sistémica hasta llegar ¿dónde? A la aurícula derecha. Pasa al ventrículo derecho y de ahí, a través de la arteria pulmonar, pasa a todo lo que es la circulación pulmonar. Y dependiendo del diámetro del embolo, este va a impactar en una arteria. Puede ser una arteria segmentaria, subsegmentaria, puede ser una arteria lumbar, ¿cierto? Y en ocasiones se ha visto la tromboembolia pulmonar fulminante por un coágulo grande que ha obstruido directamente toda la arteria pulmonar. Por lo tanto, se define como un síndrome clínico patológico por la interrupción de la circulación arterial pulmonar por coágulos sanguíneos. ¿De acuerdo? Dale. De acuerdo a la incidencia, en Estados Unidos se ha observado que hay 600,000 casos por año nuevos de tromboembolia pulmonar, de los cuales 200,000 mueren. ¿Ya? Y 60,000 van a morir al año de haber producido el acto de tromboembolia pulmonar. Dale. La mortalidad a los 3 meses de este evento llega hasta el 17%. ¿Por qué? Porque el diagnóstico clínico que nosotros debemos realizar no lo realizamos. Solamente el diagnóstico clínico, fíjense jóvenes, llega a ser el 30% del diagnóstico, que pensamos que se trata de un tromboembolismo pulmonar. Porque después pensamos de que sea una neumonía, ¿no? Puede ser una bronquiectasia, un absceso pulmonar. El diagnóstico en autopsias llega a ser 60%. Cuando el paciente tiene antecedente de fractura de miembro inferior. La mortalidad en fractura de cadera, ¿cierto? El paciente está fracturando la cadera, va a lo de su traumatólogo, le dice, muy bien, señora, vamos a cortar un clavo o vamos a hacer la prótesis de cadera. ¿No es verdad? Que ahora está en moda. Le colocan la prótesis muy bien. A ver, señora, aparece el camino. Ay, doctor, ahí me está dando dolor de cabeza. Uy, me duele. Pero, ¿por qué no tiene que doler? A la hora, el paciente ha muerto. La cirugía ha sido buena, pero el paciente muere. ¿Por qué? En la cirugía traumatológica usted va a entrar, ¿cierto? El traumatólogo trabaja en blanco. No tiene que haber una gota de sangre, ¿cierto? ¿Y para esto qué hace? Venda. ¿No es verdad? El vendaje desmarcha, ¿no? ¿Cierto? O venda. No.
cirugía no dura 5 minutos, ¿no es verdad? Demora mucho. Entonces, ¿qué sucede a nivel de la extremidad inferior? Se forman coágulos, hay retención de la sangre, porque las venas no son igual que las arterias. Las arterias pueden contraerse, ¿cierto? Las venas no se contraen, sino funcionan por la contracción del músculo, ¿no es verdad? El músculo se contrae, comienza a mandar la sangre. Si no hay movimiento de la musculatura, esa vena queda estática y por lo tanto se acumula la sangre, y al acumular la sangre se va a producir la trombosis. Y cuando se produce la trombosis, ha terminado la cirugía, bien bonito, todo está hermoso, lo llevan a su cama al paciente, ya, a ver, levántese señor. Entonces, ese coágulo se convierte en bolón y viaja directamente hasta el pulmón. Y dependiendo, por eso, del diámetro, va a construir diferentes arterias. ¿De acuerdo? Y esto va a causar lo que es el tromboembolismo pulmonar. Próximo. Cuanto más edad, mayor riesgo. Más en el varón que en mujer de 40 años. Y en la mujer menor de 40 años tiene mayor progresión. ¿Por qué? Porque utilizan métodos anticonceptivos. La píldora es un factor para producir coagulación. ¿Ya? Próximo. De acuerdo a la incidencia, de acuerdo a las patologías, se ha hecho un estudio. En el acto quirúrgico de cirugía general se ha observado hasta en un 36% haber un evento de tromboembolia pulmonar. En la insuficiencia cardíaca congestiva, porque el corazón es de buey, hasta 14%. Traumas, 6%. Neoplasias, hasta el 4%. Causa primaria. ¿Qué quiere decir? Hipercoagulabilidad. En que existe varices con lesión de la pared vascular, donde va a haber estasia vascular, va a ser en un 40%. Por lo tanto, pregunta de examen, los factores predisponentes para el tromboembolismo pulmonar son dos: la trombosis venosa profunda y la hipercoagulabilidad. ¿Sí, no? Próximo. Para la trombosis venosa tiene que tener 3 factores predisponentes para que se trombose a nivel de nuestras venas. Primero tiene que haber estasia venosa. ¿Qué quiere decir? Dilatación de la vena. Segundo, debe haber daño del endotelio venoso, vascular venoso, ¿cierto? Para que se adhieran las plaquetas. Y por último, debe haber siempre un factor de hipercoagulabilidad. De esta manera se forma la trombosis venosa. Cuando hablamos de hipercoagulabilidad, tenemos que hablar de factores congénitos o hereditarios, ¿cierto? Como la deficiencia de anticoagulina 3, deficiencia de la proteína C, deficiencia de la proteína S y la presencia del factor 5 de que intervienen en el
Hay también deficiencia sistémica de fibrinógeno, la presencia del anticoagulante épico, la trombocitemia severa. ¿Qué quiere decir? De que las plaquitas normalmente hasta cuánto aceptamos. ¿Hasta cuánto es lo normal? 150,000. A ver, hematólogos. No pues, ayúdenme. ¿Hasta cuánto es el límite superior y el límite inferior? Examen. Va de 150,000 a 450,000. ¿Cierto? Las plaquetas. Cuando las plaquetas tenemos por encima de los 600,000 de plaquetas, realmente va a haber una trombosis generalizada, ¿cierto? Porque es el primer factor para la adhesión plaquetal que inicia la coagulación. Estamos en flaco. Subir. No, a ver, baja. Ya me has mareado ahí, flaco. Aquí, la presencia del factor. No, a ver, dale. Trombocitemia severa, ¿cierto? Entonces tiene un desencadenamiento de sangrados de las plaquetas que va a producir la coagulación. Trastornos del plasminógeno, que es el que destruye, así que no se forma el coágulo. Y la hiperhomocisteína, que es un factor de tipo nutricional, metabólico. Dale. ¿Cuáles son los factores adquiridos? Cirugía mayor a 30 minutos. Reposo prolongado en cama. ¿Ya? Te predispone. Postparto. Por eso que ahora las damas se la quieren en el parto normal, ¿no? Directamente cesárea programada. Yo quiero el día tal. Los gorditos. Estamos diciendo que la obesidad predispone la insuficiencia cardíaca congestiva y el infarto agudo de miocárdio. En las damas, el uso de anticonceptivos orales. Ahora ya han reemplazado por la, ¿cómo se llama? Unos como chifre, ¿no? Es una hormona de liberación lenta. La insuficiencia venosa crónica, o sea, las varices, traumas, fracturas de cadera, el embarazo, el puerperio, el síndrome antifosfórico. Todas estas patologías que hemos enunciado van a predisponer en cualquier momento a que el paciente tenga una crisis de tromboembolia pulmonar, las neoplasias, las parálisis, todo el próximo. Dale, adelante. Adelante. Todo eso vamos a hablar. ¿Cierto? Dale. Dale, dale, dale. Aquí. Entonces, esta es una foto, aunque a veces no deberíamos sacar, ¿verdad? De una paciente que tiene una trombosis venosa, donde vemos eritema, aumento de volumen, calor en la extremidad que está afectada, ¿cierto? Esto es muy importante, jóvenes, porque hay otra patología que se denomina la trombosis arterial, ¿cierto? En la trombosis venosa la piel está congestiva,
la piel está caliente y el miembro inferior está matizado, ¿cierto? En cambio, en la arterial, está pálida, fría, no hay edema. Eso es un diagnóstico diferencial entre las dos trombosis, la trombosis venosa y la trombosis arterial, ¿cierto? Y también eso es importante que ustedes tienen que saber para realizar el tratamiento inmediato. Esto puede esperar, ¿cierto? Puede esperar unas 2 o 3 horas. Diagnósticos, le pienso una ecografía doble venosa para diagnosticar cuál es la extensión de la trombosis venosa profunda y de casos anticoagulantes. Pero en la arterial tienes que intervenir farmacológicamente inmediatamente. Ahí ya no utilizas heparinas, no utilizas trombólíticos, ¿cierto? Directamente para salvar esta extremidad. Próximo. ¿Cuáles son los tipos de TEP? TEP masivo. Compromete más de una arteria local. El compromiso hemodinámico es importantísimo. En el submasivo solamente hay un compromiso de una arteria local o secundaria, pero no hay compromiso hemodinámico. Próximo. En el TEP crónico son aquellos cuadros que van a obstruir la circulación pequeña de la circulación pulmonar, y este es el culpable para que haya cuadros de hipertensión pulmonar. El TEP recurrente son cuadros repetitivos de embolia pulmonar pequeña, pero no va a llevar a la hipertensión pulmonar. Esa es la diferencia clínica entre el TEP crónico y el TEP recurrente. Ya. Ahora, esta es pregunta de examen. ¿De qué va a depender fisiopatológicamente el efecto del tromboembolismo pulmonar? Primero, del grado de obstrucción. No es lo mismo que obstruya una arteria segmentaria o subsegmentaria que una arteria local. Va a depender del tiempo de obstrucción. Cuanto mayor tiempo, mayor riesgo. Va a depender de la eficacia colateral que tenga ese parénquima pulmonar, esa arteria pulmonar. Y va a depender del estado previo del pulmón. No es lo mismo que tenga un tromboembolismo pulmonar en un paciente con fibrosis que en un paciente normal. Ya. Próximo. ¿Cuáles son las alteraciones respiratorias que vamos a tener en el tromboembolismo pulmonar? Primero, que el espacio muerto alveolar va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque hay aumento de la ventilación, pero la perfusión no está. Bueno, esto va a producir una broncoconstricción refleja. ¿Por qué? Porque no está entrando el oxígeno. Por lo tanto, va a haber atelectasia alveolar por pérdida de los surfactantes alveolar. Esto va a producir disminución del movimiento respiratorio, la apnea, por hiperventilación alveolar, hipoxemia por hiperperfusión de los alveolos sanos y la reducción del déficit cardíaco debido a un shock intra y extrapulmonar. ¿Cuáles son las consecuencias hemodinámicas? Sí,
van a perdonar. Tenemos 2 minutos. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias hemodinámicas? Hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar que va a llevar a la hipertensión pulmonar. Este va a repercutir sobre el ventrículo derecho y va a producir un paro pulmonar agudo, no es crónico, agudo. Falla cardíaca derecha, caída del débito cardíaco, shock cardiogénico e infarto pulmonar. ¿Ya? Esta es la única entidad pulmonar que va a producir el coro pulmonar agudo, no crónico. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas: disnea súbita, ¿cierto? Se ha impactado el coágulo a nivel de la arteria pulmonar, el paciente sin tener ningún tipo de patología, ¿cierto? Dolor súbito que semeja mucho al dolor al enojo. Ustedes han llevado el cardiología, ¿cierto? La angina de pecho parecería que fue. Pero ¿cuál es la diferencia? De que el dolor precordial es siempre izquierdo y en el tromboembolismo pulmonar puede ser en el lado derecho cuando está afectado la arteria pulmonar derecha, ¿cierto? Fuera de eso, cuando hay un evento vascular miocárdico, siempre se refleja en la cara interna del brazo, ¿no es verdad? Izquierda. En este no. Hay solamente el dolor. 2, dolor a nivel del lugar general, sudoración y en ocasiones progeromotis. ¿Listo? Disnea súbito, dolor tipo anginoso, palpitaciones, ansiedad. Taquimnea, taquicardia, fiebre, que no existe en el infarto. Puedes auscultar sibilancias, crépitos, cianosis, tercer ruido cardíaco, brote pleural y diaforesis. El diagnóstico clínico. En la radiología podemos pedir la gamografía pulmonar, la angiografía, la tomografía y el laboratorio. Próximo. Las radiografías de tórax que les voy a mostrar, vamos a encontrar, son signos patognomónicos. El signo de la joroba de Hampton, que es del infarto. El signo de Westermann, que es oligoema. ¿Qué quiere decir? De que no hay circulación en ese nivel. Les voy a mostrar, ¿cierto? Y puede haber la elevación del hemidiafragma afectado. Próximo, por favor. Con esto terminamos. Aquí fíjense, en este parénquima pulmonar, esta es la arteria pulmonar, ¿cierto? Que debería tener sus ramificaciones, pero aquí no existe, y existe una gran cardiología. Próximo. Aquí es la oligoema. Próximo. El signo de Westermann, la oligoema. Comparen esta parte del parénquima pulmonar del hemitórax, donde existe vascularización, y aquí no existe vascularización. Y este es en el infarto, que se llama la joroba de Hampton, ¿ya? Donde ustedes ven de que hay una opacidad, pero con convexidad superior. En la gasometría tenemos hipoxemia y hipocapnia. La gamografía pulmonar nos va a dar
oncológico en el 97%. Es el único el que nos va a determinar y nos va a decir de que hay un problema próximo. La ecocardiografía nos va a dar la hipertensión que ya hemos visto y la resonancia magnética que nos va a detectar trombos en arterias grandes, pero no en arterias pequeñas. El timerone ya lo tomamos en cuenta porque se eleva en procesos inflamatorios. Las trofobinas pueden estar elevadas. Próximo. Y aquí está una angiografía, ¿cierto? Fíjense. Todo el lóbulo inferior no tiene excibación. Conservación al lóbulo superior. Bueno, vamos a dejar ahí. En la próxima vamos a concluir, ¿ya? Van a disculpar.